me gustaría ponerme a mí mismo un poco en contexto, porque sería también tremendamente presuntuoso por mi parte pensar que todos los que estáis aquí me conocéis. Hace muchos años sucedió algo en mi vida que fue probablemente, pues, todos tenemos un hecho determinante, o deberíamos tenerlo. El hecho determinante de mi vida fue conocer a Fernando Jiménez del Oso, que tuvo la bondad y el acierto, espero, de elegirme como redactor jefe de la revista que dirigía en aquel momento, que era la revista Enigmas. Fernando se convirtió en una figura clave, posiblemente la influencia más positiva que he tenido a lo largo de mi vida, y aprendí muchísimo con él. Y aprendí muchísimo trabajando como redactor jefe de aquella revista. Una revista pequeña, y como revista pequeña, pues aparte de mis funciones de redactor jefe, pues este reportaje es bueno, este reportaje es malo, este se publica, este no, este lo recortas, este lo corriges. Me dijo, macho, también tienes que escribir algo. Dije, vale, pues tendremos que escribir algo. ¿Y a qué te quieres dedicar? Porque, bueno, trabajas aquí porque tienes unos ciertos conocimientos demostrados de la temática en la que trabajamos aquí, los ovnis, lo paranormal, lo sobrenatural, la arqueología. Y le dije, pues mira, Fernando, no. O sea, sí conozco todos estos temas, sí me gustan, pero a mí me gustaría proponerte algo que no se había hecho hasta entonces, o se había hecho muy poco, con alguna notoria excepción, como era el gran Andreas Faber-Kaiser, que dirigió la revista Mundo Desconocido. A mí todos esos misterios me parecen muy bien y me gustan mucho y disfruto mucho leyendo sobre ellos, pero a lo que a mí me gustaría dedicarme es a los misterios que se plantea el ser humano a sí mismo. Los seres humanos nos empeñamos en que unas cosas deben de ser conocidas y otras deben de ser secretas, en que unas cosas suceden a la vista del público y otras, como los trucos de los ilusionistas, suceden por debajo de la mesa. Y a mí me gustaría ver lo que sucede por debajo de la mesa, investigar en esas cosas y contárselo a la gente. Fernando me miró raro, lo sopesó, era un señor que tenía un aspecto imponente y cuando te miraba con el ceño severo, pues decías, oh. Pero también era una de las personas más abiertas de mente que he conocido jamás. Y me dijo, adelante, escribe unos cuantos reportajes y si me convences seguimos por esa línea y si no, pues te dedicas a lo que yo te diga. Dije, pues vale. Y se ve que le convenció, porque gracias a eso estoy aquí hablándoos ahora mismo. Unos años después, hace como 20 años, estaba en un foro algo diferente a este. Era una facultad, la Facultad de Ciencias de la Información, concretamente, en la que había sido mi alma mater. Da cierto gusto que te inviten a hablar en un sitio donde has estudiado, la verdad sea dicha. Y estaba dando una charla con un título y una temática tremendamente parecidas a la que vamos a compartir hoy. Aquella tarde yo era todo certezas, di multitud de datos puntuales, fechas, mis propias impresiones sobre el tema. Estaba seguro de un montón de cosas, sobre quién gobierna el mundo, sobre qué intereses hay detrás. Lo sabía todo. Pero han pasado 20 años. Y cada uno de esos 20 años me he convencido de que sabía cada vez menos. La tremenda arrogancia intelectual que tuve en aquella charla de hace 20 años, a día de hoy me asusta. Me asusta tremendamente. Esa la he perdido. Tengo muy pocas certezas sobre el tema del que vamos a hablar. Tengo muy pocas cosas como dogmas 100% seguros, pero desde luego sí que he aprendido algunas cosas y esas las quiero, a grandes trazos, porque tampoco va a dar tiempo a mucho más, pero las quiero compartir con vosotros. En aquella charla recuerdo que puse un ejemplo que ha variado. Yo antes, en aquella charla, le contaba a los chavales que estaban en la facultad, les decía, pensad en un árbol. Pensad en un árbol y nosotros, todos nosotros, somos las ramas, el tronco, la parte visible. Luego hay
una parte que es la más vistosa, que son las hojas, alguna que otra flor. Esas personas son las que parecen dirigirnos, las que son nuestros líderes, nuestros políticos, nuestros famosos, las personas, lo que se llama ahora influencers, las personas que ejercen una cierta influencia sobre nuestras modas, nuestros modos, lo que pensamos, lo que decimos. Pero ni nosotros, ni esas hojas o flores son la parte importante del árbol. Lo que controla todo es lo que no se ve, que son las raíces. Y esas raíces son las que deciden si en otoño se caen todas las hojas o si en primavera salen flores. Sigo pensando algo parecido, pero la metáfora ha cambiado un poquito, veréis. Esto es un teatro. La diferencia entre las dos metáforas influiría, o sea, sirve para explicaros cómo ha evolucionado mi forma de ver esto. Esto es un teatro. Imaginaos que estamos en ese teatro. Veis el patio de butacas, estáis sentados en él. Y yo estoy representando una obra, pues puede salir aquí otro amigo y contamos una historia. Vosotros sois todos. Vosotros sois yo, sois el pueblo, que asiste a una representación que unos pocos, llámalos políticos, llámalos personas poderosas, llámalos también esas personas que influyen en la forma y en nuestra mente y en la forma en que tenemos de ver y pensar y de opinar las cosas, representamos. Yo soy un actor, represento una obra. Pero ¿quién manda ahí? ¿Quién manda en el teatro? Pues mucha gente. Ya no son unas raíces. Hay mucha gente que no se ve y que determina lo que pasa en el escenario. Hay un tío que está por ahí arriba que tiene un cañón de luz. Y que ese cañón de luz lo va dirigiendo hacia un actor o hacia otro y decide, tiene el poder, a pesar de lo que diga el director, él tiene el poder de ver hacia dónde se dirigen nuestros ojos, hacia qué actor. Puede dejar a oscuras a un actor y puede iluminar a otro. Pero luego hay un director. Hay un apuntador debajo del escenario que a mí, que sería el actor, me va contando, por si se me olvida el guión que me han impuesto y que os tengo que contar, me va soplando el texto de la obra. Están los que han hecho los decorados, los tramoyistas, los que suben y bajan el telón. De repente, imagínate que al tramoyista le da por decir: esto se acabó, señores, bajo el telón y todo el mundo para su casa. Podría hacerlo. E incluso, sentado en alguna de las primeras filas del patio de butacas, está la persona probablemente que más decide sobre todo ese asunto y a la que menos se ve, que es el autor. Hay alguien que ha escrito la obra. Pues bien, la diferencia entre una metáfora y otra, la diferencia entre cómo ha evolucionado mi pensamiento en todos estos años, es que ya no creo que una gran sociedad secreta o un gran grupo de presión omnímodo esté detrás de todo. Pero sí creo que hay muchos poderes ocultos que a veces entran en colaboración y otras en conflicto, que a veces montan guerras de las que no sabemos absolutamente nada, o que a veces sencillamente sus intereses coinciden y hace que toda la obra se desarrolle de una forma normal y tranquila. Todos esos grupos, que unos tienen que ver con el poder financiero, otros con el poder empresarial, otros con el poder político, esos son de los que os voy a hablar. Lo que sí que no ha cambiado en todos estos años es una idea que os quiero transmitir. Yo siempre he pensado, y ahora lo intentaré desarrollar o lo intentaré justificar. Por supuesto, como he perdido toda la arrogancia intelectual esa que os decía que tenía hace 20 años, yo aquí os estoy contando lo que pienso. Lo que yo pienso es cosa mía. No intento convencer a nadie y lo dejo precisamente como un punto de referencia alternativo para que a lo mejor consideréis las cosas desde otro punto de vista. Pues bien, perdón por el inciso, a veces aparte de ser profuso, también tiendo a coger caminos laterales que no sé exactamente a dónde me llevan. Después de ese inciso,
quería comentaros cuál era ese pensamiento que ha sido presente a lo largo de estos años. Los periódicos, los medios de comunicación, los noticiarios de radio y televisión, los medios de información, todos ellos, y los libros de historia, para mí deberían de llevar por delante de su encabezado ese bonito párrafo que dice: esto es una obra de ficción basada en hechos reales. Porque efectivamente todo es un teatro, todo es un teatrillo del cual efectivamente hay hechos. No hay peor mentira que la media verdad. Efectivamente hay hechos que son ciertos, pero luego cómo se interpretan, cómo se desarrollan, cómo se cocinan, que se dice ahora en la jerga, pues es determinante. Si no me creéis, bueno, pensad en la sociedad. Esta imagen la habréis visto mucho, sobre todo los que seáis más aficionados a la conspiración. Hay un esquema de la sociedad. Esta primera ilustración pertenece, como todos sabéis, al símbolo del dólar, pero también es un signo masónico que además la organización secreta de los Illuminati eligió como su emblema. Es especialmente ilustrativo. Como casi toda la simbología masónica dice mucho. No solamente es evidente que hay una pirámide en la que unos están por encima, otros están por debajo, y hay un ojo que todo lo ve, que está presidiéndolo todo, sino que además, por muy por encima o muy por debajo que esté la parte inferior de la pirámide, todos son ladrillos. Todos son leños, todos son seres absolutamente inertes. Es solamente ese triangulito que está separado, convenientemente separado, del cuerpo principal, el que lo sabe todo, el que escribe el guión de la obra que os comentaba. Lo de la pirámide social, como veis, es una representación que ha funcionado desde el antiguo Egipto hasta nuestros días. Y que tiene sus ciertas normas. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan cómo es posible que estas conspiraciones, algunas de las que hablas, tengan lugar y que se desarrollen sin que la gente sepa realmente lo que está sucediendo, pues este símbolo nos lo da. Hay un concepto que en los servicios de inteligencia que se llama necesidad de saber. Los servicios de inteligencia están desarrollados de tal forma que nadie sabe más de lo que necesita saber para desempeñar su función. De hecho, ese es el procedimiento por el cual el proyecto Manhattan, en el cual se desarrolló la primera bomba atómica, fue secreto hasta el momento que estalló la bomba atómica, a pesar de que trabajaron más de 100.000 personas en él. Os pondré un ejemplo más cotidiano para que lo entendáis. Vais al banco. Los que todavía vais al banco, porque cada vez vamos menos porque hacemos estas cosas por internet. Pero vais al banco y habláis con el cajero. Y ingresáis dinero, sacáis dinero y veis que hay una serie de cosas. El cajero no tiene ni idea de cuáles son los planes o de qué es lo que está pensando o de cuáles son las órdenes que ha recibido el director de la sucursal. Pero es que el director de la sucursal sabe lo que le ha dicho su director regional. El director regional sabe lo que le ha dicho su director general, que a su vez tampoco tiene mucha idea de lo que se cuece en el Consejo de Administración. Pues así en el fondo funciona todo y así se mantienen los secretos. Cuando os decía que los diarios y los libros de historia deberían llevar ese epígrafe de esto es una obra de ficción basada en hechos reales. Un buen ejemplo que os quería poner era el de las llamadas operaciones de falsa bandera. Esto que estáis viendo es una cosa que a nosotros como españoles nos atañe bastante, que es el acorazado Maine. En los albores de la rebelión independentista de Cuba, los norteamericanos, se posicionaron claramente a favor de los rebeldes. No creo
que por una cierta ansia de libertad o de expandir la democracia, sino más bien porque lo que pretendían, y consiguieron, fue cambiar una potencia colonial por otra, ni más ni menos. Se quedaron con Cuba, y el hecho de que luego no solamente la parte folclórica de casinos y prostíbulos y nightclubs que convirtieron a Cuba en el lupanar de los Estados Unidos, pero aparte de eso, aparte de esa parte más festiva, pues también controlaron las plantaciones de caña, las plantaciones de tabaco y casi todos los recursos naturales en los cuales la isla es muy rica. ¿Y cómo empezó esto? Esto empezó con que el alto mando del almirantazgo norteamericano, en un momento dado en que las tensiones, Norteamérica no tenía nada con Cuba, perdón, España no tenía nada con Norteamérica, pero alguien dijo que los ciudadanos norteamericanos podían correr peligro y que para supervisar la seguridad de estos ciudadanos norteamericanos iban a mandar un acorazado que se estacionase en el puerto de La Habana. 1898. De hecho, no lo dijeron. O sea, aquí os estoy mintiendo. El acorazado se presentó sin más. El gobierno español mostró cierta buena voluntad, no dejó por vías diplomáticas de expresar su sorpresa. ¿Y por qué habéis mandado esto? No, esto es para supervisar, para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos norteamericanos que hay en la isla. Bueno, tampoco son tantos y desde luego ni los rebeldes ni nosotros tenemos nada contra ellos, pero vale, no hay ningún problema, que se quede. Una noche, curiosamente una noche en que toda la oficialidad del barco había bajado a puerto para cenar, solo quedaban marineritos, gente de a pie, ladrillos. El acorazado estalló por los aires. Esa es una pintura de la época que, con cierto afán sensacionalista, vemos por ahí los cuerpos saltando por los aires, pues lo expresa muy bien, y apenas quedó pues lo que aparece en la foto de abajo. Por supuesto, negamos toda participación, y pruebas periciales hechas a los restos del barco demostraron que la explosión no había sido, como decían los norteamericanos, fruto de una mina submarina ni de ningún ataque externo, sino que la explosión había sido de dentro a afuera. Las planchas del acorazado estaban abiertas, efectivamente, y esa abertura denotaba una explosión interna, que podía haber sido accidental. Podía haber estallado la Santa Bárbara, podía haber estallado el depósito de carbón, porque los barcos de vapor antiguos pues eran ciertamente inestables, aunque esto no pasaba todos los días, ni muchísimo menos. Pero a raíz de lo que sucedió después nos hace ser más suspicaces, porque esto fue utilizado como casus belli. Ni las pruebas periciales y forenses, ni las reiteradas reclamaciones de inocencia que hizo el gobierno español sirvieron para detener el avance de las tropas norteamericanas sobre la isla de Cuba, ayudando a los rebeldes, ni que se cargasen lo poco que quedaba de nuestra flota. Acordaos de esa frase de más vale barcos sin honra sin barcos que barcos sin honra. Pues eso fue cuando nuestro almirante decidió salir con toda la flota del puerto de La Habana, a pesar de que la flota norteamericana los masacró porque los estaba esperando fuera. Puede que fuera un caso aislado, pero es que eso que se ha venido a llamar operaciones de falsa bandera ha sucedido con una reiteración en la historia que prácticamente podríamos decir que no ha habido guerra que haya tenido una causa localizada, que esa causa haya sido real. Alexander Litvinenko, le tenemos aquí al pobre a punto de morir, porque unos antiguos compañeros suyos de los servicios secretos rusos le habían echado una dosis de una sustancia radioactiva, polonio, en una taza de té que estaban compartiendo. ¿Por qué era tan peligroso Alexander Litvinenko? Alexander Litvinenko, disculpadme, era peligroso
porque andaba contando a todo el que le quería oír que la guerra de Chechenia, y parecía que tenía pruebas, que había sido sobre todo causada o motivada por los atentados o los presuntos atentados que independentistas chechenos habían llevado a cabo a lo largo y ancho de toda Rusia, pues esa invasión rusa de Chechenia había sido basada en una causa falsa. Que el terrible atentado contra un edificio de apartamentos en pleno centro de Moscú, que se llevó la vida de cientos de personas, había sido perpetrado por gente que él conocía. Pues de tanto decir esto, pues este hombre acabó en estas condiciones tan lamentables. Lo que vemos abajo es el incendio del Reichstag. Adolf Hitler fue elegido democráticamente, pero no para ser dictador de Alemania ni para tener plenos poderes. Fue elegido canciller. Pero sin embargo, convenientemente, un malvado comunista que luego resultó ser una persona bastante menguada en sus capacidades mentales y que era un chivo expiatorio perfecto, pues ni más ni menos que se le ocurrió incendiar el Parlamento alemán, cosa que aprovechó Adolf Hitler para solicitar esos plenos poderes. Actualmente el consenso entre todos los historiadores es que el incendio del Reichstag lo hizo el propio partido nazi alemán. Este barquito, que hoy parece que me ha dado naval, este barquito que hay un poco más encima es el Maddox. El Maddox era un destructor norteamericano, no sé si seguirá en servicio, no creo, es muy antiguo, así que diremos era que motivó ni más ni menos que la guerra de Vietnam, en lo que se denominó el incidente del Golfo de Tonkin. Tropas de Vietnam del Norte, lanchas torpederas, atacaron el Maddox. Pues tuvieron que pasar 40 años desde que sucedió esto y más de 60.000 norteamericanos muertos en aquella guerra. Los vietnamitas ni los contamos porque debieron de ser cientos de miles o quién sabe si algún millón, para descubrir que cuando sucedió el incidente del Golfo de Tonkin, el Maddox estaba a más de 2.000 kilómetros del Golfo de Tonkin, que todo fue un montaje, porque lo que convenía a la geoestrategia norteamericana en aquella época era intervenir en aquella guerra de Vietnam. Esos son estos tres casos, y habría muchísimos más. Pues nos podríamos remontar hasta la antigua Roma y la rebelión de los gladiadores y de los esclavos de Espartaco, porque algo de falsa bandera también tenía aquello. Pues son los casos en los que la historiografía oficial está de acuerdo en que han sido operaciones de falsa bandera. Los sospechosos son tan numerosos o más. El hundimiento del Lusitania, que provocó la entrada de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. El ataque de Pearl Harbor. No vamos a decir que los americanos falsearon el ataque de Pearl Harbor, pero sí que lo sabían por adelantado. Hay cables de la inteligencia rusa, de la inteligencia británica. El propio Winston Churchill escribió un telegrama al presidente de los Estados Unidos avisando de que una flota japonesa iba para allá. ¡Oh, qué sorpresa! Han venido los japoneses y nos han atacado. Después de que nos avisen todos los aliados posibles. ¿Por qué? Porque si no hubiese habido ese ataque, el pueblo norteamericano, que era, y sigue siendo, de hecho la victoria de Trump en buena manera se explica por eso, era muy aislacionista, no quería, le preguntaban a sus dirigentes: ¿qué se nos ha perdido a nosotros, por muy malo que sea Hitler y todo lo que queráis, pero qué se nos ha perdido a nosotros en una guerra de Europa? Claro, los políticos, los banqueros, los grandes empresarios, les iba a costar trabajo explicarles a su pueblo, decir, no, tenemos que ir a la guerra de Europa porque después de esa guerra se va a repartir el mundo y si no estamos nosotros en el reparto, pues mal nos va a ir la cosa. Entonces de repente sucedió el ataque a Pearl Harbor y por supuesto el 11S, que supongo que saldrán las preguntas, así que casi que voy a pasar de puntillas, pero evidentemente hay más que cumplidos indicios de que la historia no es ni mucho menos como nos la contaron. Así que vamos a ver
¿quiénes son los teamallistas? ¿Quién es el tío del foco? ¿Quién ha escrito la obra? ¿Quién la dirige? Tradicionalmente, aquí vemos a unos señores apuntando a otro con una espada. Esto es un grabado que representa una ceremonia masónica. Tradicionalmente se pensaba, y así fue durante muchos siglos o durante varios siglos, que ese teamollista era en buena medida las sociedades secretas. Las sociedades secretas como la masonería, los Illuminati, los Rosacruces, los jesuitas, que también tenían cierta consideración de sociedad secreta a pesar de estar a la vista, eran las personas que escribían el guión de la historia. Y durante siglos lo fueron. El 1 de mayo de 1776, yo personalmente creo que esa madrugada sucedió el hecho, o uno de los hechos más determinantes de la historia de Occidente. De hecho, todavía celebramos el 1 de mayo, aunque lo llamamos fiesta del trabajo, pero hay quien cree que esa celebración viene por otra cosa, viene por la efeméride que os voy a decir ahora. Esa madrugada del 1 de mayo se fundó en Alemania la secta o la sociedad de los Iluminados de Baviera. Gente que tenía ideales que cogidos en frío no son tan malos. Los Illuminati siempre han sido los malos de la historia. Claro, luego ves lo que propugnaban: un gobierno de fraternidad mundial, con una sola lengua, con una sola moneda, sin conflictos religiosos, es decir, un mundo en el que en aquel momento todavía el poder temporal de la Iglesia era importante, sin que hubiera teocracias. Dices, bueno, pues eso podría estar bien. Y de hecho, estoy convencido de que los que formaban parte del grupo no estaban en absoluto pensando que eran malas personas y que querían subyugar a la raza humana, ni mucho menos. Creían que, como buenos ilustrados, déspotas ilustrados, pues creían que todo para el pueblo pero sin el pueblo. Es decir, nosotros sabemos lo que es bueno para vosotros y en secreto maquinaremos para hacerlo. Su influencia en hechos tan trascendentes como la Revolución Francesa es todavía motivo de discusión entre los historiadores. Los hay que dicen que no tuvieron ninguna, y yo personalmente y muchos otros, no porque se nos haya puesto en capricho, sino basándonos, por ejemplo, en la influencia no ya de la masonería, sino de ciertas logias masónicas que tenían una notable influencia y contacto con los Illuminati, pues tuvieron dentro del proceso y del desarrollo de la revolución, pues vemos que desde esa revolución francesa, pasando por la revolución americana y pasando a fin de cuentas por el declive del absolutismo en toda Europa y una serie de movimientos que nos han llevado a que esos ideales que tenían se vayan cumpliendo. No estamos hablando de algo que sea inmediato, que sea fácil de hacer, estamos hablando de un proceso de siglos. Pues sí que nos llevan a que esas sociedades secretas, y los Illuminati era solamente una, tenían una enorme influencia en el desarrollo histórico de las cosas. Los Illuminati pasaron a la clandestinidad apenas nacidos. Llevaban unos años de actividad, pero el elector de Baviera consideró que eran peligrosos, decretó su prácticamente exterminio y desaparecieron del curso de la historia. Adam Weishaupt era un tío tan inteligente que ideó un sistema para permanecer y para prosperar que no se le había ocurrido a nadie en la historia de las sociedades secretas. Que era, nosotros vamos a pasar a la clandestinidad convertidos en parásitos de otras sociedades secretas. Es decir, vamos a infiltrarnos en la masonería, vamos a infiltrarnos en la iglesia, vamos a infiltrarnos en el mundo de los jesuitas y vamos a infiltrarnos en cualquier otra sociedad que veamos que tiene poder, que tiene medios para
llevar a la humanidad a donde queremos, y vamos a intentar torcer su voluntad desde dentro, sin darnos a conocer, para que esto sea así. Y durante años se hizo así, pero ningún proyecto humano es tan longevo y tan resistente como para resistir el paso de los siglos. Y aunque el espíritu de esas personas o el espíritu de esa organización sigue vivo, yo creo que la sociedad no, pero sí que ha tomado formas más modernas. La foto en color es muchísimo más reciente, es del Foro Económico Mundial de Davos. Todos los años, en Davos, Suiza, se reúnen un par de miles de las personas más influyentes del planeta a hablar de sus cosas de persona influyente. De hecho, influyentes tienen que ser porque, no tengo ni idea de la entrada que habéis pagado aquí, pero la entrada para esto es de más de 170.000 euros, para entrar al Foro Económico Mundial a hablar un rato. Mejor dicho, a escuchar, porque ni siquiera eres de los que hablan. O sea, los que hablan son estos cuatro que están ahí, más Bill Gates y todo el que quiera allí dar más o menos una conferencia, pero el resto paga 177.000, para ser exactos, euros de inscripción para estar ahí. ¿Y qué vale 177.000 euros? Porque esta gente no es tonta, ¿eh? O sea, esta gente tiene 177.000 euros para gastárselo precisamente porque sabe en qué se gasta 177.000 euros. Hay una anécdota, claro, los ricos son ricos porque saben el valor del dinero y saben para qué sirve. Los ricos son ricos sobre todo porque saben para qué sirve el dinero, que no es para gastárselo. Eso es lo que pensamos los pobres. El dinero vale para otra cosa. Había una anécdota que el abuelo Rockefeller estaba en Tiffany, en Nueva York, y pues debía de tener un compromiso, compré una joya a alguien, y el hombre iba preguntando, ¿y esto cuánto vale? No, pues esto $3.000. ¿Y aquello? $8.000. Y aquello, 100.000. ¡Hala! No, hombre. Y el dueño, que evidentemente era el que le atendía, ya le dice, señor Rockefeller, su hijo viene aquí muy a menudo y nunca pregunta el precio de las cosas. Entonces dice Rockefeller, dice, nos ha jodido, es que yo no tengo un padre banquero. Él sí. Pues bien, estos señores efectivamente tienen 177.000 euros para gastarse en esto porque saben en qué se gastan el dinero. Y créanme que si han pagado ese dinero es porque lo vale. ¿Por qué lo vale? Porque en este foro, o en las reuniones del grupo Bilderberg, del que todos o casi todos habéis oído hablar, se decide lo que va a pasar. Bueno, el que paga 177.000 y está allí sentado en la oscuridad no decide lo que va a pasar, pero va a enterarse. Saber lo que va a pasar es importante. Saber lo que va a pasar te determina dónde invertir, en qué, te determina si tu empresa tiene que entrar en expansión o tienes que despedir a 2, 3, 4.000 empleados. Saber lo que va a pasar vale 177.000 euros y muchos más. Es ahí donde se reúnen y donde deciden las cosas los nuevos Illuminati. Todos los años, la reunión del grupo Bilderberg, aquí ya ni pagando. Tú no puedes ir a una reunión del grupo Bilderberg ni con 177.000 euros ni con 177 millones. Esa ya es el top, lo más. Ahí solo se puede ir por invitación. Pues estos son muchísimos menos, no son 2.000 como los del Foro Económico de Davos. Estos son apenas, no llega a 200 nunca. Pero ¿qué 200? Jefes de Estado, presidentes, reyes, reinas, sobre todo. En nuestro caso, sobre todo reinas. Empresarios del más altísimo nivel, banqueros, directores
no de medios de comunicación, sino de grandes cadenas de medios de comunicación, de grandes emporios mediáticos, alguno español, sí, ese que estáis pensando, van allí todos los años y ahí sí que se decide. Esos 200 no llega, 100 y pico, el pico depende mucho de un año para otro, nunca es una cifra fija. Esos 200 se reúnen alternativamente en una ciudad europea y en una ciudad norteamericana. Cada año saltan a un lado del Atlántico, donde cogen un resort, un hotel del máximo lujo, lo aíslan con la complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado del país en cuestión. Es decir, de repente, en La Toja, por ejemplo, La Toja es un sitio que se presta porque es una isla. En La Toja hubo una reunión de Bilderberg. Pues de repente la Policía Nacional además hace un perímetro de seguridad. ¿Por qué? Si esto es una cosa privada. Pero lo hace. Alguien les da la orden, no sabemos quién ni por qué, pero les dan la orden. Sea aquí o sea en Estados Unidos o en Suiza o en Alemania o en los diferentes países donde ha habido reuniones. Y estos sí deciden. Estos sí que son los nuevos Illuminati. Y tienen una cosa muy divertida. Son gente, algunos de ellos son cargos públicos, son personas que están ahí porque les han votado. Otros van antes de que les voten, curiosamente. Muchos otros van antes de que les voten. Tienen una capacidad de predicción tremenda porque casi siempre terminan invitando, cuando hay elecciones en un país, al candidato que va a ganar. Nunca invitan a los dos y casi nunca al que pierde. Alguna vez se han equivocado. Pero siempre invitan al candidato que va a ganar. Para meterle en el grupito. Para impartir doctrina y que vaya conociendo a la gente que cuenta. A la gente. Y estos sí que han recogido en buena medida, no voy a decir que sean Illuminatis, pero sí han recogido en buena medida el ideario de los antiguos Illuminatis, que os lo voy a resumir en una sola palabra: globalización. La globalización es lo que se ha montado en todas estas reuniones más o menos secretas, en todos estos sitios donde van el presidente de tal país o el ministro de tal otro, que no estarían ahí si no les hubiésemos votado, pero van a hablar en secreto. Porque, según dicen los propios estatutos o la propia página web del grupo Bilderberg, es que la gente se siente más libre si habla en secreto y luego no se sabe lo que ha dicho. Lo cual te lleva a pensar, dice, o sea que esta gente dice cuando se reúnen entre ellos cosas que no dirían jamás delante de una cámara. Es una bonita reflexión sobre la gente que nos dirige. ¿Y cómo nos dirige? Hay, justo en la etapa de entreguerras, que fue una etapa apasionante del mundo intelectual, surgieron dos novelas distópicas que se han convertido en clásicos: Un mundo feliz, de Aldous Huxley, y 1984, de George Orwell. De hecho, la ilustración grande es el famoso Gran Hermano. El Gran Hermano te vigila. George Orwell planteaba un estado totalitario futuro en el que la tecnología estaría presente en todas las casas. Había unas videopantallas que además tenían una camarita y te estaban vigilando constantemente. El Gran Hermano te vigila. Y si decías algo en contra del Gran Hermano, y si te comportabas de una manera impropia, y si casi pensabas de una manera impropia, automáticamente llegaba el equivalente de la Gestapo y te hacía desaparecer. Algo muy parecido a lo que pasa en Corea del Norte, por poner un ejemplo. Aldous Huxley fue mucho más sutil. Dijo, también planteó una sociedad totalitaria, también planteó una sociedad sin libertad, también planteó una sociedad futura en la que la gente estaría esclavizada, pero él se planteó una cárcel sin rejas. Dijo, no, mira, en el futuro vamos a darle a la gente diversión grosera, vamos a darles cotilleos, vamos a darles sexo, vamos a darles toda clase de entretenimientos
para que piensen poquito y actúen menos, vamos a darles dinero, que manejen y sobre todo que consuman, y vamos a darles drogas, ya, que estén tranquilizantes, ansiolíticos, que estén tranquilitos de la vida. Yo durante mucho tiempo, pensé que Huxley estaba, y no hay más que ver, la sociedad, que Huxley fue el que estaba más acertado, el que estuvo más fino en su pronóstico. Sin embargo, apareció este señor de las gafitas y me hizo cambiar de idea. El señor de las gafitas es Edward Snowden. Edward Snowden es uno de los personajes más interesantes que ha dado el mundo en los últimos años. Era un agente de la Agencia Nacional de Seguridad. En Estados Unidos hay 17 agencias secretas. 17. Todas ellas están jerárquicamente, dependen de la Agencia Nacional de Seguridad, que es salud. Que es como ese pariente del que hay en todas las familias, del que nunca se habla, pero que está presente en el ánimo de todos. Es esa oveja negra que en un momento dado le puede decir a la CIA o a la DIA o a la DEA o a cualquiera de ellas lo que tiene que hacer, porque tiene el poder para hacerlo. ¿Y qué poder tiene? Pues la información es poder. Pues imagínate el que tiene toda la información. Pero cuando digo toda, no es mucha, ni muchísima, ni un montón. Es toda. Toda. Y eso es lo que nos dijo Snowden. Snowden nos hizo... Este hombre trabajaba allí de analista. Era un chaval patriota. Dice que lo sigue siendo y no lo dudo. Bastante de derechas. Votó en su día a Bush. De una buena familia. Vamos... las antípodas de lo que se supone que debería de ser un antisistema. Pero este estaba todo el día tecleando y viendo lo que pasaba a su alrededor. Y como patriota, y así lo justifica, decidió que la única forma de ser auténticamente patriota en su país era cometer un acto de traición impensable, que era desvelar lo que sucedía tras los muros de la Agencia Nacional de Seguridad. Y lo que nos desveló fue que, pues lo que os decía antes, que no es que tengan un poquito, o mucha, o muchísima, o una burrada de información, es que la tienen toda. Cuando digo toda, la mayoría habréis escrito un correo electrónico en las últimas 24 horas. Yo muchos. Y la mayoría alguno. Esos los tiene la NSA. Están allí. Y me da igual que haya sido a vuestro jefe, a vuestros hijos, a vuestro amante. Lo tienen. Que sean más o menos vergonzosos, que tengan información más o menos privada. Lo tienen. Y si un día, por la razón que fuera, el gran hermano tiene algo en contra de vosotros, no tiene más que teclear vuestro nombre y saldrá. Nadie lo lee, o sea, los que esos correos electrónicos o esos mensajes de WhatsApp o esas comunicaciones privadas por las redes sociales. Sí, los mensajes directos son privados. Tiene gracia. Pues los que sean algo vergonzosos, los que tranquilos, que eso no lo lee nadie. Pero está ahí, por si acaso. Porque nunca se sabe. Llevan años construyendo, porque se les ha acabado el espacio físico, llevan años construyendo en Utah, en mitad del desierto, la NSA, su nuevo centro. Su nuevo centro tiene una capacidad de proceso y almacenamiento de petabytes al segundo. Es decir, pueden almacenar instantáneamente todo el tráfico de Internet mundial en tiempo real. Y al que le maree la cifra o la crea exagerada, cuando llegue a casa, que busque la página web de la NSA, que allí se lo cuentan, que es lo peor del asunto. O sea, tampoco te lo ocultan demasiado. Lo que sí te ocultan son las cosas que decía Snowden. ¿Y qué más cosas decía Snowden?
Pues Snowden decía que no solamente, entre otras cosas, monitorizaban. Hombre, si es que uno lo ve y dice, bueno, pues oye, pues para terrorismo, para este tipo de cosas. Bin Laden llegó a la conclusión, y aún así le pillaron, de abandonar por completo los sistemas tecnológicos. Al Qaeda en tiempos, y supongo que todavía, empezó a comunicarse con mensajeros a la antigua usanza. Apréndete este mensaje y ve, pero es que va a tardar, da igual. Mejor 2 días y que llegue que a mandarlo instantáneamente y que te lo intercepten. Porque llegó a la conclusión de que no había absolutamente nada secreto en ninguna comunicación electrónica, por encriptada que esté. Bueno, eso sí ha sido una exageración. Sí hay métodos de encriptar las cosas que yo sepa, que no lo sé todo, todavía son seguros, pero no muchos. Pues una de las cosas que nos dijo Snowden, curiosamente de las que más desapercibidas pasaron en las noticias, fue que aparte de espiar las redes sociales, se manipulaban. Se manipulan, pero ¿cómo que se manipulan? Pues sí, señor, dijo Snowden, resulta que tanto el MI5 británico como la CIA, como la NSA, como diversas instancias gubernamentales de varios países tienen ejércitos, los llamamos de trolls, vamos a poner ejércitos de trolls, gente versada en sociología, psicología social, técnicas de manipulación mental, etcétera, etcétera, destinadas a inundar las redes sociales de mensajes que hagan variar la opinión pública en el sentido en el que esas agencias y esas instituciones deseen. ¿Que queremos poner de moda tal idea? Pues un poquito de presión social por las redes y lo convertimos en trending topic. ¿Que queremos enaltecer a tal personaje? Pues porque queremos que, por ejemplo, gane unas elecciones o las pierda. Pues procedemos a ello. Entonces sí llegué a la conclusión de que efectivamente el modo de ejercer el control era una mezcla entre las dos distopías, entre Un mundo feliz y 1984. De todas formas, hay cosas que no se pierden. Dices, bueno, la tradición de los Illuminati, pues ya. Hola, pues corro. Sí, claro. Bueno, pues ya me he quedado descolocado. Pensaba que llevaba media hora. No, y te lo agradezco. Bueno, Bohemian Grove. Esto es una fotografía, aunque parezca una pintura de lo bonita que es, pero no es una pintura, es una fotografía. Y es una fotografía relativamente reciente, aunque veáis a la gente con túnicas, aunque la veáis en una ceremonia con una estatua. Eso es un búho, aunque no lo parezca, pero es un búho que es el animal que representa, es el animal que representa a la diosa Atenea, y curiosamente era la mascota o el animal simbólico de los Illuminati. Todos los años en un bosque norteamericano que se llama Bohemian Grove se celebra otra de estas reuniones súper exclusivas, donde un grupo de políticos, financieros, etcétera, etcétera, se reúnen, aparte de para hacer hogueras y para hacer extrañas ceremonias más o menos esotéricas, se reúnen para una francachela monumental que dura una semana, y estamos hablando del presidente de los Estados Unidos, la mitad de su gabinete, las fortunas mayores, etcétera, etcétera. Solo hombres, curiosamente. O sea, es igual que a Bilderberg y estas cosas pues son mixtas. Esto, que evidentemente es una orgía, vamos a llamarlo como por su propio nombre, los asistentes, al menos los asistentes que no son pagados o pagadas, son solo hombres. ¿Por qué suceden estas cosas? En todas las sociedades secretas y delictivas hay una forma de iniciación que es la de las bandas callejeras. A ti te inician cuando matas a alguien. Cuando la sociedad tiene un secreto
que puede usar contra ti cuando demuestres ser uno de los nuestros. Pues participar en una orgía de una semana da a todos los participantes esa que salía, muy parecido a lo que salía en la película de Kubrick, I Was Sad, pues algo por el estilo. Es por esas cosas por las que curiosamente siempre se termina asociando a gente muy poderosa con cosas como redes pedófilas, como redes de prostitución de menores, ese tipo de historias. Porque en el fondo ese tipo de grupos, no solamente estamos hablando de que sean unos tíos viciosos, no, sino que además lo utilizan para su cohesión. Aquí sin ya me lo salto. En las empresas, ¿por qué saco aquí Toyota y Noruega? Toyota es más grande que Noruega. Con eso os quería ejemplificar que el poder de las grandes multinacionales es gigantesco. Por Producto Interior Bruto, por presupuesto en el caso de la compañía y Producto Interior Bruto en el caso del país, Toyota es más grande que Noruega. Pero es que hay 6 o 7 compañías más grandes que Noruega. El poder que tienen las multinacionales tampoco hay que echarlo de menos. Las multinacionales cuyos ejecutivos van a esas reuniones que decía antes, por cierto. Hace años a alguien se le ocurrió una magnífica idea, que fue coger a un grupo de psiquiatras y psicólogos y coger a las principales multinacionales y decir: hacedme un perfil, un diagnóstico como si fueran personas. Es decir, ved cómo actúan, cómo se comportan estas grandes corporaciones, pero olvidado de que son grupos, y cogerlo como si todo esto lo hiciese una persona individual. Eran psicópatas. Todas y cada una de las multinacionales analizadas por este grupo de profesionales de la salud mental terminaron teniendo un diagnóstico de sociópatas peligrosos. Todos. Y esta es la gente que maneja nuestra economía. Esto venía sobre esa prisión sin muros que decía Aldous Huxley, ¿cómo se mantiene? Yo desde que he entrado en la cincuentena estoy en un estado muy agradable, porque esto me lo avisaba mi abuelo hace tiempo. Yo no le creía, como los jóvenes en general no creen las cosas que les suelen decir sus mayores. Y mi abuelo decía: cuando tengas mis años te va a dar igual todo. Lo que piense la gente de ti, pues es verdad. Cada vez te vuelves más autónomo y te vuelves más... tienes una coraza más fuerte hacia lo que los demás opinen o piensen de ti. Al final dices: mira, pues yo vivo en mi vida exactamente. Pero eso deberíamos hacerlo todos. Porque en la cárcel sin muros en la que vivimos, al final todos somos los guardianes de todos. Cada vez que he dicho algo, yo sí le doy a las redes sociales, porque pues a lo mejor es que soy un poco narcisista, yo qué sé, pero me gusta dar alguna opinión de vez en cuando. Cada vez que me he salido 1 centímetro de la vía de lo políticamente correcto, de las ideas establecidas, de lo que hay que pensar, hay que decir, de lo que está bien socialmente admitido, se me ha echado una jauría de perros despiadados al cuello. Al principio me asombraba, ahora me divierte, pero al principio decía: ¿y tanto odio? ¿Esto a qué viene? Si yo solo he dado mi opinión, no odio. Pues al final, efectivamente, la maravilla de esa cárcel sin muros es que nos han convertido a todos en guardianes los unos de los otros. Así que aunque tengo muchas más filminas de estas, voy a dejarlo aquí, porque es una buena reflexión. Que seáis libres, que penséis lo que penséis y digáis lo que digáis, sed vosotros mismos y no dejéis ni que yo, ni que la persona que tenéis sentada al lado, ni que nadie se convierta en el guardián de vuestra cárcel sin muros. Yo creo que si de toda esta verborreo que os he dicho os tenéis que quedar con una sola idea, quedaos con esa, por favor. Sed libres. Sed libres, porque ya hay mucha gente procurando que no lo seáis. Muchísimas gracias.
ahora... hágase la luz. Y ahora, pues el ratito que nos quede, pues me encantaría responder, si puedo, a vuestras preguntas. Así que el que tenga algo que decir, que hable, y si no, que calle durante un ratito, no para siempre. ¿Cómo se analiza a Toyota, a un emblema, a una cosa de latón? Toyota no es una cosa de latón. Ya. Toyota es una corporación que, como tal, tiene una línea de actuación. Puede despedir a gente o contratarla. Puede aumentar o bajar los precios de sus productos. Puede hacer actuaciones medioambientalmente más o menos éticas. Es decir, todas las empresas, aunque tengas una mercería se puede analizar como una persona, porque del fondo es el comportamiento de las personas que las dirigen lo que determina el comportamiento de esa institución. En un gobierno de un país le pasa exactamente lo mismo. Un gobierno puede ser más o menos ético, más o menos funcional, más o menos benigno. No es lo mismo, no tenemos la misma consideración como institución de la Confederación Helvética que de Corea del Norte. Todos sabemos que serían mejor persona, si fuera una persona, los suizos, y peor persona los coreanos del norte. No sé si te he respondido. ¿Alguna más? Sí o sí va a hablar, claro. Pero vamos a ver, os voy a contar mi opinión, obviamente. Mi opinión vale bastante poco porque yo soy un periodista y sé lo que me cuentan. Pero sí que hay que tener en cuenta la opinión de arquitectos, ingenieros, científicos, bomberos, policías, pilotos. Todas esas personas, todos esos colectivos, y alguno que seguro que me dejo, tienen organizaciones que llevan la coletilla por la verdad del 11S. Hay policías por la verdad del 11S, arquitectos por la verdad del 11S, bomberos por la verdad del 11S, pilotos por la verdad del 11S, científicos por la verdad del 11S. Todas esas organizaciones tienen una cosa en común, que según su experiencia profesional, y están integradas por grandes profesionales, según la experiencia profesional de esos pilotos, de lo que ellos saben de pilotaje, de esos arquitectos, de lo que ellos saben de cómo se cae un edificio o se deja de caer, de esos bomberos, de lo que saben de cómo se propaga un fuego o se deja de propagar, todos esos profesionales coinciden en una cosa: ahí hay gato encerrado. Ahí hay gato encerrado. Es decir, ahí no está sucediendo las cosas tal y como nos las contaron. El mayor ejemplo de todos, el que supongo que los conocedores del tema os causará un poco de hastío, pero lo voy a poner porque es el más conocido. En el World Trade Center no cayeron dos edificios, cayeron 3. Eso siempre se obvia porque el edificio número 7 del World Trade Center cayó. Y también os invito, a los que no lo hayáis visto, que veáis la filmación de esa caída. Porque ahí no cayó ningún avión, apenas había un fuego pequeño, y el edificio cayó a plomo como en una demolición controlada. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque allí estaba la sede del FBI y de la CIA y había pruebas que tapar. Pero es que incluso las Torres Gemelas, y sobre eso hay abundante información, que si sopesamos la información a favor y la información en contra, vemos que tiene bastante más lógica, y encima está avalada por personalidades de bastante más prestigio profesional, la de a favor, que dicen que es exactamente lo mismo, con la salvedad de que cayeron, de que fueron impactadas por aviones, les pasa a las otras 2 torres, a las torres altas, a las Torres Gemelas, que caen a una velocidad que es absolutamente insólita para un edificio que cae por sí mismo. De hecho, nunca ningún rascacielos que haya sufrido un incendio de ningún tipo en ninguna parte del mundo se ha desplomado. Nunca. Jamás. Ha habido incendios en rascacielos en todo el mundo. Es más, incluso por terremotos, por otro tipo de... Se han caído rascacielos y no se han caído así. Se han caído enteros. Hacia un lado, hacia el otro. Algunos se ha quedado incluso apoyado en el edificio de al lado, que hay fotos muy impresionantes para ver por ahí.
Pero ese colapso de demolición controlada solo ha sucedido cuando ha habido una demolición controlada, con explosivos. Pero encima es la velocidad. Por pura lógica, si una planta colapsa, colapsa sobre la anterior. Y esta sobre la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente. Y eso, ese proceso de ir cayendo como un castillo de naipes, lleva un tiempo. O sea, lo que no sucede es en caída libre, es decir, que el edificio cayó exactamente a la misma velocidad que si hubiésemos soltado una pelotita de acero. Pues para cuando la pelotita de acero llegó al suelo, el World Trade Center no existía. Y eso, según las leyes de la física, es imposible, a no ser que sea una demolición provocada. Eso es lo que os voy a decir de momento, porque son las cosas de las que estoy 100% seguro. Hay miles de factores que son mucho más dudosos, pero ese en concreto está en palmario. ¿Tiene el valor de matar tanta gente así? Sí. ¿Quién tiene el valor? Pues ¿quién tiene el valor? Pues él mismo, que en un momento dado, en una guerra, dice, pues voy a mandar a una división y sé que van a morir todos, pero los que vienen por la retaguardia van a tomar la posición. Es lo que se llama bajas tolerables. A veces se sacrifican vidas para conseguir un fin, y eso ha pasado a lo largo de toda la historia. ¿El fin? ¿Es el fin? El fin, invadir Afganistán e Irak y hacer... No, la Torre Gemela. No, la Torre Gemela, ese es el fin. Claro. A ver. Que nos recomiendas que seamos libres y que, bueno, esa es tu recomendación y si quieres consejo final. Pero digo una cosa, ¿cuál es la barrera que no se puede pasar para que, por ejemplo, un señor como Andreas Faber-Kaiser lo mataran y tú sigas aquí vivo? ¿O es que tú también eres... No. A ver, espera. O de alguna forma al gran hermano le interesa pues que nosotros, ladrillos, tengamos esta inquietud. Ah, no lo dudes. O sea, hay una cosa que se llama disenso controlado. Es decir, man que me pese, yo estoy haciéndole un favor al sistema. Man que me pese. Porque vosotros estáis aquí escuchándome y decís, ¡oh, qué tío, qué cosas, qué antisistema! Y buena parte de la rebeldía que podáis sentir se canaliza a través de eso. Es un medio controlable. Mientras estéis aquí oyendo a mí, no estaréis en la calle organizándola, dicho mal y pronto. Lo sé, es un lastre, vivo con ello, pero Andreas, el caso de Andreas es diferente. A Andreas le pasó lo mejor y lo peor que le pudo pasar a un periodista, que es descubrir una gran historia. Te juro que a mí me da sudores fríos pensar en el día que me pueda suceder a mí. Por fortuna, por desgracia, no me ha sucedido. Es decir, me he movido en el campo de la divulgación. Las cosas que he investigado y las cosas que he descubierto, siendo algunas muy curiosas y otras ciertamente graves, pero eran venales, no eran... Y Andreas, yo estoy convencido de que Andreas pagó muy caro lo del síndrome tóxico. Andreas Faber-Kaiser fue uno de los periodistas españoles que mejor investigó lo que se llama la historia del aceite de colza o el síndrome tóxico. Su teoría avalada por muchas informaciones era que el aceite no había sido el culpable, sino que el culpable había que buscarlo en otro sitio. Concretamente en pesticidas o en incluso experimentos de guerra biológica. Lo cierto es que Andreas, de hecho, llegó a declarar en el juicio del síndrome tóxico. Fue llamado a declarar. Eso es una cosa insólita que a un periodista de investigación, en un caso criminal, su testimonio sea tan importante como para que merezca la pena ser escuchado por el tribunal.
Y Andreas Faber-Kaiser cogió súbitamente una enfermedad muy grave, de la cual, y yo no tengo por qué dudar de su palabra, él no habría hecho absolutamente nada para contenerla, y falleció. Entonces a mí siempre se me quedará la duda de si esa persona pues pagó por haber descubierto una gran historia, por haberla documentado en un gran libro y por haberla mantenido en los tribunales. Dime. Ay, perdón. Uno y uno. ¿Hay una idea estimada de quién ideó el Club Bilderberg y Sí. cuánto tiempo tiene? El Club Bilderberg nace en los años 50 por un consorcio de personas. El principal impulsor fue el príncipe Bernardo de Holanda, y su idea era promover justo todo lo que sucedió después: promover la Unión Europea, promover las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Europa, y básicamente establecer una barrera de actuación común frente al bloque comunista. O sea, sí está perfectamente localizado en qué momento nace. De hecho, se llama Bilderberg porque de hecho, el grupo oficialmente no tiene nombre. Eso es una de las cosas más curiosas. Se le llama coloquialmente Bilderberg hasta el punto de que ellos han adoptado ese nombre porque la primera reunión fue en un hotel que se llamaba así. Entonces se empezó a llamar el grupo Bilderberg en las primeras noticias de prensa que salieron al respecto, y Bilderberg se ha quedado. Dime. Las farmacéuticas tienen mucho más poder que cualquier corporación como Toyota o demás. Las farmacéuticas tienen mucho poder, pero no te creas que son las empresas más económicamente más fuertes del mundo. O sea, en una jerarquía, evidentemente, por encima de todo están los bancos de inversión. Por encima de todo. Por debajo estarían las grandes multinacionales, y las farmacéuticas sí tienen un gran poder, que es el poder de mantenernos enfermos, que es un gran poder. Vamos a ver, el problema es que la inmensa mayoría de la investigación médica y farmacológica que se hace en el mundo está financiada privadamente. Es decir, no hay financiación pública en la inmensa mayoría de los países para llevar a cabo investigación. ¿Qué sucede? Primero, el problema que tienen, por ejemplo, las familias de personas con enfermedades raras. Ninguna farmacéutica investiga en enfermedades raras, porque ¿para qué van a investigar en enfermedades raras? Para venderle el fármaco a 200 personas. Me voy a gastar X millones en desarrollo, porque aquí olvidaos de las consideraciones más o menos altruistas. Aquí estamos hablando de dinero. O sea, las empresas farmacéuticas son primero empresas y luego farmacéuticas. Entonces, evidentemente, si hay una enfermedad rara, la que sea, pero que la padecen 200 niños, oye, pobrecitos, pero es que no hay mercado. Y luego la gran sospecha que se ha tenido siempre es que otras enfermedades, si hay un tratamiento que la erradica y hay otro tratamiento que la palía, la hace soportable, la convierte en crónica, y sobre todo dependes de mi pastilla ya para el resto de tu vida, pues siempre es preferible el segundo que el primero. Dice, pero ¿no será mejor curarse? No, porque el que se cura ya no compra. Yo quiero que se le convierta en crónica, que viva muy bien, que tenga una calidad de vida magnífica, pero que como deje de tomar mi pastilla se muera. Y eso sí es económicamente viable. Dime. Quería conocer tu opinión sobre algo. ¿El Trump es un producto del sistema o un error del sistema? Siempre es un error del sistema. Y claramente lo van a pagar, me parece. La relación Es mi opinión, ojo. ¿Y la relación Rusia-Estados Unidos también es un error del sistema? Sí, provocado por el mismo. Veréis. La historia es la siguiente. La gente, a cada uno a su nivel, o sea, yo creo que la inmensa mayoría de lo que os he contado aquí, pues hombre, no voy a caer tan bajo de decir que son obviedades, pero sorprenderos mucho tampoco os habrá sorprendido muchas cosas, ¿no? Y la gente lo sabe. La gente sabe que en una serie de gente muy poderosa nos ha enmarcado en una estructura que se llama la globalización, y que esa globalización nos ha llevado a una situación muy clara, que es que tenemos la mayor
brecha de diferencia de ingresos y de patrimonio de la historia de la humanidad. Cada vez los ricos, parece un planteo, pero es perfectamente cuantificable y demostrable con los números en la mano, pero cada vez los ricos, y créanme, cuando digo ricos, me da igual que aquí haya alguno que viva en La Moraleja. No estoy hablando de esos ricos, estoy hablando de ricos de 5.000 millones para arriba. Y cada vez esos ricos son más ricos y el resto cada vez somos más pobres, porque la tarta se está repartiendo así. La globalización le ha venido muy bien a muy pocas personas y muy mal a la mayoría. Si tú tienes un teléfono, este mismo, no lo voy a tocar, que vamos a suponer que vale 500 euros. Este teléfono fabricado en China, pues de esos 500 euros probablemente con fabricación y mano de obra cueste 75. 75. Eso deja un margen de beneficio para la empresa gigantesco. La diferencia es que hacer este teléfono en Getafe, la primera que se me ha ocurrido, a lo mejor con mano de obra y materiales, en vez de 75 cuesta 150. ¡Caramba! Que también deja muy buen margen. Ya, pero no es tanto. Me lo llevo a China. Tal ha llegado a ser la situación de que después de que efectivamente China se ha convertido en la factoría de Occidente y se ha llevado buena parte de los ingresos económicos que deberían haber sido de puestos de trabajo de otros sitios, es que ahora en China empiezan a vivir la deslocalización también. Y el señor del teléfono dice, hombre, sí, esto cuesta hacerlo en China 75, pero es que en Vietnam cuesta 50 y 25 más que me llevo. Y se están llevando las empresas de China, se están llevando la fabricación de muchas cosas de China, porque en el fondo la gran trampa no era venderte un teléfono barato, no era que los bienes os cuesten a vosotros y a mí más baratos, porque el teléfono lo van a cobrar al mismo precio porque lo determina la ley más vieja de la economía, que es la de la oferta y la demanda. Mientras haya margen, la ley de la oferta y la demanda determinará el precio del teléfono. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que cueste más o menos fabricarlo dentro de unos márgenes de beneficio razonables? La diferencia es que gane más o menos la empresa, ni más ni menos. Y si descubre que en Groenlandia hay 2 millones de esquimales dispuestos a hacerlo por grasa de foca, pues se llevarán las factorías allí. Esa es lo que ha traído la globalización. Y entonces hay una serie de personajes, es decir, no solamente Trump. Dentro de nada se dan las elecciones en Francia y ya veremos si no nos llevamos una sorpresa. Pero hay una serie de personajes, ya lo sé, que en su discurso se han aprovechado de ese descontento. Y que en el fondo en su discurso, aunque sean muy políticamente incorrectos, aunque sean muy cafres, y aunque dicen verdades como puños. Y la gente le están diciendo lo que quieren oír, que es que los trabajos van a volver a su país, que los salarios van a volver a ser dignos y que las grandes corporaciones se van a plegar a la voluntad del pueblo, no el pueblo a la de las grandes corporaciones. Y esa es la razón por la que ha salido este buen señor. La que líe ya es otra cosa. Y me dice Sol que me estoy enrollando como las persianas. No, es el tiempo, no es tú el tiempo. No, yo estaría aquí hasta las 10. Así que nada, como parece ser que vámonos a cenar todos, cada uno a nuestra casa. Gracias.